Mami, ¿podrías explicar un poco de la obra escrita de Don J. Cruz, el abuelo? Sí, sí, mira, tengo aquí uno de cada uno de los libros que escribió. Algunos son obras de teatro para niños, y de esos escribió 17 con diferentes títulos. Y después, ¿En las escuelas presentaban esas obras para niños? En las escuelas y en el teatro también. Las primeras veces que presentamos esta era en el recreo donde viví yo desde niña, con mi papá, mi mamá y todos. Y algunas son recuerdos de niño, por ejemplo, el regalo de mamá, ¿cómo se llama? Mariquita y Nicanor, y otras que tienen que ver con los pleitos que teníamos mi hermana y yo sobre una muñeca, que es Justicia Salomónica. Ok, escribió 17 para niños. Para adultos escribió como 10 obras. Aquí están varias, algunas no las tengo a la mano, ¿verdad? ¿También de teatro? ¿O también de teatro. También de teatro. Como sabes, empezó a escribir sus memorias en verso, pero no las terminó, y tú te vas a encargar más tarde de eso. Hace poquito que encontré que escribió adivinanzas para niños en verso. Se las pasé a una persona que está en el radio. También escribió para muchas revistas en varias partes del mundo, CENID, Fraternidad y todo eso. Algunas de ellas en países como Costa Rica, Uruguay, Argentina, Brasil, Rumania y los Estados Unidos. Sus obras, sus poesías de mi papá o tu abuelito, todavía se están saliendo en periódicos en New Hampshire. Tengo uno muy reciente. De obras de poesía escribió 4 libros diferentes. Este fue uno de los primeros, que se llama Primicias. Luego escribió otro que se llama Naderías. El otro, Poemas Escogidos. Luego Hojas Secas. Y uno de los últimos fue Flores de Otoño. Ya todos están agotados. Yo recuerdo que de niña él tenía su mimeógrafo, y de hecho las primeras él mismo hacía el tiraje, él mismo los armaba, él mismo los ponía en circulación. Ya las últimas sí son de imprenta, ¿verdad? Sí. Pero al principio era ¿qué te diré? Una cosa de familia. Pepe, mi hermano, las arreglaba, yo las grapaba, y en fin, era un esfuerzo familiar, sí. Ok, ¿qué otra cosa queríamos decir? De las calaveras. Las calaveras, sí. ¿Qué son? Las calaveras son poesías cómicas que escriben un amigo o otro durante el Día de Todos Santos en noviembre, que es cuando le hicieron a tu abuelito la ofrenda. Y son, por ejemplo, hay una que habla de mi papá. Está ahí diciendo que él escribía obras de teatro, y al último momento en muchas ocasiones el apuntador terminaba muerto, cosas así. Entonces son jocosas. Y aquí hay casi para todos los personajes en San Miguel Allende. ¿Quieres saber del licenciado Zavala? Aquí hay. ¿Quieres saber del señor Nava? Aquí hay. En fin, para todos sus amigos. Esas son las calaveras tradicionales en México. ¿Qué otra cosa? Una cosa que me gustaría mencionar es que mi papá fue el que originó el concurso de ortografía en el estado de Guanajuato, porque él estaba muy preocupado por la ortografía en México. ¿Okay? Y pues otras cosas de música que son. Bueno, también escribió una obra musical que se llama Mirando al Futuro. Claro, mi papá no escribía música, pero tenía un amigo, Esteban Almanza, que fue el que escribió la música, y se ha presentado ya varias veces, y es de los niños que terminan en la escuela y sus aspiraciones de lo que van a ser. El que quiere ser doctor, la que quiere ser enfermera, la que quiere ser mamá, etcétera, etcétera. Todo es una obra muy bonita, que fue muy gustada cuando se presentó. Cuando él cumplió 50 años de ser maestro, tuvo un gran homenaje, y este es el álbum de esa fecha, con recuerdos y cartas que le mandan otra vez de todas partes del mundo. Y
Fue una cosa muy memorable porque estuvo aquí entonces el gobernador del estado, que era Torres Landa, el jefe de educación en el estado, el Mercadillo Miranda, el sacerdote, el señor Zavala Liovino, Enrique Fernández Martínez, que fue gobernador 2 veces en el estado de Guanajuato, en fin, personajes muy importantes en el estado de Guanajuato. Le hicieron una comida, además de una ceremonia en el teatro, y editaron el libro con muchas memorias de él desde que fue maestro de escuela hasta esa fecha. De hecho, su obra escrita fue dentro del matrimonio con tu mami, con Lorencita, ¿verdad? Aunque empezó, me mostraste el otro día, poemas que le escribió cuando aún la cortejaba. Entonces realmente la idea de escribir poesía lo traía desde antes de conocerla, pero ella de hecho lo inspiró, le sirvió de musa y de muchas ocasiones de espejo para lo que él hacía y sus reacciones, y de platicarle y de declamarle, ¿verdad? Y es interesante porque esas poesías que encontré últimamente ni siquiera están en estas, son algo que encontré muy personal. Bueno, es que nunca las puso en estos libros, pero que son muy bonitas, las he mandado duplicar para regalar a las hermanas y todo eso, pero todavía estoy descubriendo cosas que no salieron a imprenta, que no se sabían que él escribió. Porque uno habla de todo el esfuerzo de él, pero algo muy hermoso es que tuvo ese espejo en casa que le permitió pues realmente sentirse apoyado y sentirse apreciado aún con su esposa, con lo que eran sus logros, ¿verdad? Porque ella, siendo maestra también, teniendo mucha capacidad en el área de música y de piano, mandolina, escribiendo, dando clases, podía apreciar lo que eran sus esfuerzos, ¿no? Sí, ella fue mucho apoyo para tu abuelito. Y yo creo que tu abuelito estaba muy orgulloso de tu abuelita porque pues era una mujer muy talentosa que siempre lo ayudó y lo apoyó y todo. Y como dijimos el otro día, se casaron a escondidas en un lugarcito que se llama Joconostle. Era el tiempo de los cristeros en México, cuando si mi papá hubiera sido visto en la escuela perdía su trabajo, y mi mamá, que era muy religiosa, pues no iba a casarse si no fuera en la escuela. Tuvieron que irse a Joconostle y casarse allá para que no lo supiera el gobierno, porque Joconostle es conocido también como el pueblito, que es el municipio de Dolores Hidalgo, ¿verdad? Sí. Y de hecho para llegar tuvieron que ir en burro, sí, en ese porque no había realmente otra forma, sí. Y ahí hay parroquia, y ahí fue donde los casaron. En 1927. Y luego Pepe nació en 28 y yo 29, y así se fue la familia, sí. Pues qué otra cosa, no sé. De hecho, él con sus esfuerzos y también con apoyo personal y amistad, inspiró a muchos jóvenes a mejorarse, a convertirse en maestros, a hacer esfuerzos por la educación en México, y hay por ese lado mucho aprecio entre personas que lograron realizarse en ese aspecto gracias a él, ¿verdad? Sí, era muy querido por eso. Fue muy querido, y no sé si hasta más tarde debo comentar o no, pero cuando murió, pues vinieron personas de todo el estado, estaban por toda la calle enfrente de Bellas Artes, ahí vivíamos entonces, no cabían en la calle, en la casa, y como ves, el día de su funeral, pues apenas sí se alcanzaba a ver el fin del cortejo fúnebre, y pues había muchos religiosos, porque muchas de las escuelas del que él era inspector eran escuelas particulares de religiosas. Y hacía de la educación y de lo que es este aspecto de literatura algo divertido. Las personas se divertían mucho leyendo sus poemas, presentando sus obras de teatro. A mí me ha causado mucha gracia ver cuánta persona, aún
recita por completo alguna obra de teatro o algún poema de él porque los movió mucho y a la fecha lo traen, vamos, a flor de boca para poder recordar y compartir, ¿no? Una de las chicas Cohen, siempre, cuando la veo algunas veces se acuerda de Pescando Novio, sí, porque tiene una escena. Entonces, hace muchos años que todos los martes íbamos a San Antonio a pedirle novio. Y entonces mi papá escribe esta comedia donde una cotorrita que no se había casado le está rezando a San Antonio y diciendo: oh querido San Antonio de Jesucristo querido, no te estés haciendo pato y consígueme un marido, etcétera, etcétera. Y en todas las fiestas de despedida de soltera, esta chica Cohen recitaba eso, y me lo recuerda ahora. Se hizo casi una tradición en ese tiempo. Y así hay muchas otras, muy jocosas y que, pues, que gustan. Sí. Desafortunadamente nunca se han podido traducir a ningún otro, excepto unos 2 poemas, que es el de El aguinaldo de mis hijos, y otro que no recuerdo cuál, pero nada más. Sí. Ajá. Entonces, ¿qué más? Ok. Bien. Podemos. Tocan al final. Tocan al final. A ver. Yo creo que a lo mejor.